Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente. El día de hoy, clase nuevamente para terceros, vamos a platicar del tema movimientos sociales, políticos y gremiales de 1940 a 1990. Recordemos entonces que estamos analizando el México contemporáneo, cómo está tomando poco a poco forma al México que conocemos actualmente. En la clase anterior estuvimos platicando acerca de cómo para 1940 surge el PRI. Cuando surge este partido, prácticamente todo comenzó a enfocarse en él. Tomó el control completo, obviamente, de la política, de la economía y de los asuntos sociales del país, al punto de que todo comenzó a dirigirse como este partido lo requería. En esos momentos surge lo que muchos vamos a conocer como la Guerra Sucia en México. La Guerra Sucia es definida como una guerra de baja intensidad, principalmente del Estado en contra de la misma población, es decir, van a ser acciones militares, es decir, basadas en el ejército, la represión, los golpes, desapariciones, torturas, etcétera, que el Estado hará al pueblo con tal de mantenerlo sometido, de mantenerlo reprimido, de mantenerlo callado. Prácticamente durante estas épocas de los gobiernos priistas, la característica va a ser esa, la represión social. Es un momento entonces donde tanto los sindicatos de trabajadores, los estudiantes, los médicos, la misma población va a llegar a un punto en el que obviamente va a decir basta de tanta represión e intentará crear estos movimientos sociales para intentar solucionar las cosas. Pero la única respuesta que obtendrá el gobierno va a ser la única por la cual la única que el gobierno solamente sabía dar en aquellos momentos. Golpes, violencia, represión, asesinatos, sin importar absolutamente nada. Nadie le podía decir que no al gobierno, era absoluto. No existían las medidas que tenemos el día de hoy, como las redes sociales, como la libertad de expresión tan preciada que tenemos hoy. En aquel momento no. Decías algo en contra del gobierno, inmediatamente eras pacificado, eras controlado, eras reprimido, aparecías todo golpeado o simplemente no aparecías y nadie volvía a saber absolutamente nada de ti. Los movimientos sociales comenzaron entonces a ser una característica muy marcada. A pesar de todo, el pueblo tenía que defender e intentar solucionar las cosas hablando o gritando mediante huelgas, manifestaciones, pero no van a conseguir muchas cosas en este momento. Sin embargo, esos movimientos sociales quedan de gran precedente para todo el cambio a nivel social que vendrá tiempo después. Continuamos entonces con las definiciones antes de caracterizar aquellos grandes movimientos. Un movimiento social, en grandes rasgos, es el conjunto de personas que tienen un mismo objetivo. Por lo general están obviamente en contra de algo, están en descontento de algo, de una situación general. En grandes términos, todos son movimientos sociales, porque son parte obviamente de la población. Sin embargo, esos mismos movimientos sociales tienen diferencias o tenemos varias categorías. Justo en esta década, en estos momentos que estamos analizando de 1940 a 1990, empezaron a formarse movimientos sociales muy fuertes basados tanto en las situaciones políticas como en las situaciones gremiales. Los movimientos políticos son aquellos, obviamente, que su objetivo es porque están en contra, están en descontento del gobierno, la toma de decisiones, las instituciones democráticas, etcétera. En esos momentos, como ya platicamos, el PRI era el que controlaba absolutamente todo. Las decisiones de los presidentes eran tomadas al dedazo. Que el presidente que salía decidía quién iba a ser el presidente siguiente. Era obviamente todo un show de las elecciones y que el pueblo votaba. Al final de cuentas eso no existía. Ya se sabía quién iba a ser el presidente, porque así tanto el partido como el PRI como el presidente que estaba saliendo lo tenían prácticamente decidido. Aunque el pueblo votara por alguien más, no importaba, ya se sabía. Sin embargo, era esta parte de disfrazar un poco la democracia mediante las distintas elecciones o el intento de las elecciones electorales. A partir de 1950 se comienzan a dar estos movimientos. Cuando Ruiz Cortines llega al poder, hay un intento de golpe de Estado por parte de la facción que quería seguir teniendo un presidente militar.
en este caso el general Enríquez, que quería entonces mantener totalmente un gobierno militar. Recordemos que el gobierno de Ruiz Cortines es el que da por fin a todos esos procesos presidenciales de los caudillos. Es el primer civil al llegar al poder. Esos van a ser uno de los movimientos políticos más fuertes, intentos de golpe de Estado, intentos de inestabilidad por una situación política. Así entonces van a estar también muy marcados en contra de las decisiones, obviamente, del PRI, de los fraudes electorales, de que solamente adquieran el poder. Sin embargo, van a pasar 60 años hasta que tengamos el primer cambio de gobierno o el primer cambio de partido. Durante todo ese tiempo habrá intentos de quitarle el poder al PRI, pero no se van a conseguir. Otro tipo de movimientos que van a ser los que más marcados vamos a tener en estas décadas son los movimientos gremiales. Los movimientos gremiales, como su nombre bien nos lo define, están marcados por las personas que tienen el mismo oficio o el mismo trabajo, que forman parte del mismo gremio. Un movimiento social de carpinteros, un movimiento social de policías, etcétera, que tienen obviamente como objetivo algo relacionado con su trabajo. Los movimientos sociales o gremiales en México de la década de los 40 a los 90 van a estar marcados por ser así, movimientos de trabajadores. Con Lázaro Cárdenas, hemos platicado videitos anteriores, se le da mucho apoyo a los sindicatos. Sin embargo, conforme van avanzando y vamos llegando a los gobiernos priistas, los sindicatos comienzan a perder cada vez más su democracia y su objetivo de ver por los derechos de los trabajadores, y resultará todo lo contrario. La corrupción enorme dentro de ellos, los grandes líderes que no van a querer dejar los puestos con tal de tener obviamente dinerito, muchos beneficios para ellos, y que harán lo que el gobierno quiera justamente por eso. Van a ver más por sus situaciones y necesidades propias y del gobierno que les da dinerito para mantener corrupto todos esos sindicatos, que en sí, en realidad por lo que se habían creado, por los derechos de los mismos trabajadores que formaban parte de esos sindicatos. Los movimientos gremiales, sociales, entonces, más importantes y relevantes en el país serán estos. Para 1957 vamos a tener el movimiento de telegrafistas. Lo que pedían principalmente los telegrafistas era un aumento salarial. Querían un aumento de trabajo, querían un aumento de dineritos, la situación estaba sumamente complicada. Sin embargo, comienzan a bajar su nivel de trabajo, es decir, no iban las horas completas a trabajar con tal de meter presión. Sin embargo, la manera de reaccionar del Estado es despedir a 27 trabajadores. El movimiento responde haciendo huelga total, un paro total. El Estado vuelve a reaccionar reprimiendo totalmente y despidiendo a más trabajadores y continuando con esta dinámica de represión al movimiento. Siguiente movimiento, en 1958, el movimiento ferrocarrilero. Los ferrocarriles eran sumamente importantes en ese momento porque eran obviamente la vía de comunicación y de transporte de las grandes mercancías. Entonces, de acuerdo a los modelos económicos que analizamos la clase anterior, el ferrocarril era importantísimo porque era la manera en la cual se movían obviamente las mercancías, cuando todavía en ese momento no era tan viable tener avioncitos, todavía México no los tenía, o era muy limitado. Por eso, el ferrocarril era importantísimo, porque era prácticamente lo que conectaba todo el país, tanto por mercancías como para la población. El movimiento ferrocarrilero entonces busca un aumento de salario, sanear el sindicato era sumamente corrupto, buscaban que los contratos se renovaran, tener una revisión contractual, porque al final en el mismo contrato sus condiciones estaban sumamente mal y buscaban obviamente que el sindicato se saneara. Después de mucha pelea, de muchos enfrentamientos, de que el Estado reprimió muchísimo al movimiento de ferrocarrileros, logran sanear un poco su sindicato, poner un nuevo líder, que ellos mismos votaron por él, y la situación se ha calmado un poquito. Sin embargo,
guerra sucia, misma situación de los gobiernos priistas, nuevamente hay una represión sumamente fuerte y el movimiento vuelve a irse a huelga, y una huelga muy fuerte de prácticamente de todos los ferrocarrileros en el país, terminando como terminaran o como van a terminar prácticamente todos esos movimientos, con una represión brutal por parte del Estado mexicano. El movimiento magisterial de 1958, de los más importantes también. Va a ser un movimiento que se va a caracterizar muchísimo por marchas, por huelgas, que van a buscar el aumento de salarios y que los sueldos de los profesores que participaban en los movimientos, que habían sido congelados, es decir, no les pagaban solamente porque estaban dentro del movimiento, se descongelaran y obviamente recibir un salario. La situación en cuanto a represión del movimiento magisterial va a ser muy fuerte. Mucha violencia, muchos golpes, demasiados desaparecidos, persecuciones por parte del ejército mexicano y de la policía mexicana en contra de este movimiento, buscando obviamente mejorar las condiciones de trabajo y de educación por parte de los profesores. Una situación muy similar a la que hemos platicado, una represión muy fuerte por parte del Estado al movimiento de los profesores, se logran un poco de cosas, se logran limpiar un poco su sindicato, pero al final no resulta tanto. El mismo Estado vuelve a imponerse reprimiendo totalmente la fuerza del movimiento. Movimiento de Médicos, 1964, uno de los grandes precedentes a lo que será el movimiento, el gran parteaguas en cuanto a los movimientos sociales en nuestro país, movimiento estudiantil de 68, movimiento de 1964 de los médicos, o llamado también de las batas blancas. Se da porque en un hospital, en la Ciudad de México, el Hospital 20 de Noviembre, los internos, los médicos residentes, que sabemos que tienen hasta el día de hoy incluso no son tan buenas sus condiciones, son montones de horas de práctica, no hay como un salario tan bueno para ellos. El gobierno decide no pagarles el aguinaldo. No hay aguinaldo, no hay monedito, no hay dinerito para los médicos. Eso entonces provoca que muchos médicos, obviamente en apoyo a estos chicos, a estos médicos, hagan un paro parcial. Poco a poco, obviamente no podían hacer un paro total, sino de a poquito, unos trabajaban y otros no. Eso entonces lo que ocasiona es que el Estado despida a 206 médicos, lo que ocasiona prácticamente que se unan todos los médicos del país a favor de estos residentes y logran hacer que el Estado los regrese. Hacen tanta presión que los regresan, de los grandes parteaguas, porque va a ser de los momentos donde un movimiento va a lograr algo a su favor, que vuelvan a reinstaurar a estos 206 médicos a sus labores y que les paguen los aguinaldos. Movimiento estudiantil de 1968, uno de los más famosos y conocidos dentro de nuestro país, pero a su vez también va a ser de los que va a ser un gran parteaguas. Hay un antes y hay un después de Tlatelolco en 1968, un poco visible en algunos campos, en otros no. Prácticamente todos sabemos que el 2 de octubre no se olvida, aunque no sepamos muy bien por qué, no debemos de olvidarlo, pero el 2 de octubre es básico en la lucha por la libertad básica en cuanto a la educación y general. El movimiento estudiantil, el movimiento de 2 de octubre, vamos a platicarlo en nuestras siguientes clasecitas. Entonces, de manera rápida, es un movimiento basado en estudiantes, principalmente de preparatoria y de universidades, la UNAM Politécnico, en busca de la libertad. Poco a poco las cosas se van complicando cada vez más, la represión del Estado lo único que hace es hacer las cosas más grandes, sumamente complicadas para los estudiantes que eran perseguidos solamente por el hecho de ser estudiantes, así, tal cual, provoca entonces una represión enorme, de las represiones también más violentas que se van a tener en aquellos momentos. El movimiento estudiantil de 68 entonces es un gran parteaguas en cuanto a los movimientos sociales. De 1965 a 1980 vamos a tener también un periodo llamado en la historia mexicana como la Guerra de Guerrillas o las guerrillas.
Las guerrillas como tal no son un movimiento social, ya son una guerrilla. La guerrilla es cuando el pueblo ya está aburrido y ya entiende que el Estado no le va a hacer caso haciendo una huelga, haciendo una marchita, haciendo un cartel, yendo y gritándole al Estado y tiene que tomar las armas. Es cuando los movimientos sociales están al extremo, que ya no se entiende más qué es lo que pueda llegar a ocasionarse, que deciden tomar las armas con ellos mismos y declararle obviamente la guerra al Estado. Las situaciones en el campo van a ser las que más nos van a llevar a este movimiento de las guerrillas, y en las zonas urbanas o en las ciudades también. Ya para 1980 baja un poco la intensidad, las guerrillas ya no tienen cabida en un mundo, en un México que ya no es tan violento en aquellos momentos, o que la misma población ya no quiere tanta violencia, que se van pacificando un poco a poco. También en clases siguientes vamos a analizar muy bien cuáles van a ser las principales guerrillas dentro de la historia mexicana en este momento. En general, entonces, a grandes rasgos, esos son los movimientos, tanto gremiales, políticos, en general, obviamente sociales, que vamos a tener de la década de los 40 a los 90. Recordemos, todos tienen el mismo marco, la represión, la guerra sucia tan fuerte de los gobiernos priistas hacia su propia población. Clases siguientes ya platicaremos bien algunos de esos movimientos y sus principales características. Les recuerdo entonces, dudas, aclaraciones, ahora directamente vía Classroom. Ahí ya saben que contesto. Tienen también ahí ya su ficha para poder llenarla y otra actividad que tienen que hacer. Entonces nos vemos en las siguientes, chicos. Descansen. Bye, bye.